final vamos a una atomización. Yo creo que vamos a lo que plantean Jope y lo que plantea esta gente. Yo creo que es una cosa como que ese es el destino, ¿cómo llamaban los yankees? El destino, ese es lo que tiene que ser, Manifiesto. el destino manifiesto. Me parece que va por ese lado, va por el lado más de la atomización, ¿no? Está bien, bueno, quítale Ucrania a Rusia y Rusia le va a quitar un pedazo a Ucrania y así vamos a hacer el arma de la muñeca rusa, el fractal de la secesión infinita, ¿no? Y después el día de mañana Texas se va a querer separar también, o los rusos van a impulsar una campaña hacker para que Texas se separe en venganza. Entonces así, vamos a estar así hasta que al final vamos a acabar con países chiquititos por todo el mundo. Bueno, todo depende de las necesidades geopolíticas del momento, geoestratégicas, depende de muchos factores, Bueno, pero básicamente... Para la corporación viene sí, son factores económicos al final los que mandan, y básicamente geoestratégicos, de políticos y sobre todo, pero económicos, básicamente. Entonces, claro, al final se hará lo que se tiene que hacer. Es decir, en cada momento de la historia se ha hecho lo que se debía hacer, ya está. Quiero decir que no, yo no creo que haya mucho, o sea, que los sentimientos ahí no juegan un papel demasiado importante, ni tampoco lo que quiere la gente. Quiero decir, que tú puedes querer secesionarte, pero si no toca, no toca. Y si toca, pues toca. O sea, si al potente le interesa que te secesiones, pues lo harás. Y si no, pues no lo harás. Así de claro. Pero cuando el potente es impotente ante lo que decía Pro Vaping Uruguay, divide y reinará. Porque claro, a la corporación no sé hasta qué punto le da lo mismo, ¿no? Un señor como... Incluso hasta le parece simpático, ¿no? A la corporación le da lo mismo en la medida que si, por mucho que se divida el mundo, si sigue la libre circulación de capitales y ellos pueden seguir vendiendo su mierda a todos los pequeños países, aunque haya 300, le da igual 300 que 800. Quiero decir que... Incluso la secesión se vuelve parte de la mierda, entre comillas, para vender. Colicuá, más camisetas, de hecho, de más coloridas. La secesión es interesante para las corporaciones porque es un paso necesario para el avance de la corporatocracia. Es decir, cuando tienes los feudos, la corporación es lo que se va haciendo con cada uno por uno. A ver, es el modelo, digamos, de la Standard Oil, que creo que ya conté, ¿no? Lo que hacía Rockefeller. Él llegaba a una zona pequeña y reventaba los precios, llevaba la ruina a la competencia, compraba todo a precio de ganga y iba al siguiente sitio. Y todo esto apoyado por los ferrocarriles, que eran un monopolio provocado por el Estado. O sea, quiero decir, para que se vea la perversidad, la perversidad que siempre permanece en la intervención y la corporatocracia. O sea, quiero decir, la intervención estatal y la corporatocracia. Quiero decir, el Estado liberal, esto ocurre siempre. El Estado liberal tiene del Estado socialista. Entonces, en las corporatocracias se podría decir que son estados socialistas de tipo de derechas, vamos, fascistas, pero vamos, tienen muchas formas. Y eso, digo, se verían fascistas desde el comunismo, pero los estados comunistas en realidad son básicamente, hay como buenas intenciones y luego hay problemas enormes de tipo económico porque la planificación central es un error y es porque el asunto de los presupuestos. Los presupuestos se va a hacer tal cosa en esa planificación, se va a hacer tal cosa, y si fracasan realmente no va a cesar el dinero público, porque el Estado va a seguir extrayendo dinero público y trabajando en la distribución, porque el Estado socialista entiende a ver, el Estado socialista es una especie de versión exagerada del Estado liberal progresista. Hay dos liberales, los revolucionarios, que son los que quieren ahora el asunto de la ecología, o sea, la liberación, la ruptura de las cadenas, que en última instancia son cadenas biológicas. Entonces rompen las cadenas coercitivas, involuntarias, hasta que solo queden las voluntarias. Entonces al final van rompiendo hasta las biológicas, ¿no? Entonces los progresistas son en ese sentido revolucionarios el tema de la tolerancia. Son revolucionarios del tema de la tolerancia porque creen en una sociedad de individuos como la que prometía Ayn Rand, pero el apogeo de esa sociedad llegó en los años 60, o sea, y en los 70 ya colapsó esa sociedad. Era tan así de idealista era. Entonces, el individuo completamente atomizado que se une
para formar el capitalismo, siendo terriblemente creativo, está muy bien durante una generación o algunas generaciones y terriblemente preparadas intelectualmente y con unos proyectos y una potencia muy elevada. Pero, claro, llegan sus hijos, las siguientes generaciones, y esos viven en una opulencia tal que se vuelven, pues eso, completamente vagos y maleantes y no son capaces de alcanzar a sus padres en ese sentido. Y hay esa tendencia heredada desde Estados Unidos y ese envejecimiento del mundo occidental provocado por esa mentalidad estadounidense, esa cultura anglosajona que se ha exportado a todo el mundo a través de las democracias liberales. Y claro, pues eso, todas, incluso Estados Unidos, van hacia el Estado socialista. Lo que está diciendo Fátima, que los progresistas no son revolucionarios. Pero sí, no, porque está la cuestión esta volviendo a lo de la atomización, la cuestión de la revolución molecular. O sea, yo creo que se puede, la cuestión de la revolución molecular, a la larga, no va a ser una cosa socialista, fíjate, yo creo que va a ser una cosa reaccionaria. Hoy averiguando el comentario del texto ese de Deleuze Guattari, ¿no? Que decía el cabezón, guau, esto suena parecido a... A ver, Daniela, espera, te respondo al tema del secessionismo, porque eso es interesante. A ver, lo que digamos necesitamos para acercarnos a esa alegría especial de estar con las personas que amamos, de alguna manera, porque el amor en ese sentido, a pesar de que tiene muchas determinaciones, es en última instancia voluntario. Entonces, permitir, digamos, esa libertad suficiente tal que encuentras a las personas a las que puedes amar y te reúnes con ellas, eso pues en realidad es la última liberación de la potencia de las personas y de la sociedad. Y en muchos aspectos hay una lucha contra este sentimiento y esta idea. Entonces, el tema del secesionismo en realidad no es nada más que volver a sociedades con un vínculo fuerte, basadas en el parentesco. Y en ese sentido, habría que volver al modelo de ciudad-estado y repoblar las aldeas y el rural y todas estas cosas que a mí me gustaría ver. Bueno, Porque claro, el neofeudalismo que plantea Molbach, sí, pero que es muy bueno lo que está diciendo Antonio 1558, que el liberalismo económico destruye el feudalismo, pero paradójicamente abre la puerta para el neofeudalismo. Eso es lo que creo yo. Fíjate, yo no tengo una visión negativa de la atomización política que se está dando en el mundo. Todo lo contrario, yo creo que... Si se construye continuando la tradición hispánica y para esa plataforma geopolítica con un recorrido histórico y cultural común, si se construye para ella una corporación propia, digamos, con sus propias características, entonces esos estados pueden ser disueltos y el imperio, digamos, ofrecería un vínculo débil de protección, básicamente. Y luego las ciudades-estado y las comunidades, que serían en gran medida mucho más libres, mucho más voluntarias, y en ese sentido el tema de panárquicas, o sea, quiero decir, es se amoldarían más a las necesidades más locales y más descentralizadas. Pero para eso, digamos, necesitas... y entonces en esas comunidades se volverían a formarse vínculos fuertes, que es algo así como un objeto muy demandado, esos vínculos fuertes, bueno, es un objeto muy buscado, muy demandado en el mundo moderno. Y claro, muchas de esas comunidades y todo ese tipo de cosas, en parte sí que se basan en la tradición y demás. Y de eso también hay bastante en muchos sitios. Y eso, claro, se tiene que de alguna manera resurgir, tiene que festejarse, celebrarse. A ver, a mí lo que más me gustaría no una secesión, sino la cuestión de los fueros y de las negociaciones sobre materia económica entre los diversos territorios, ¿no? Y básicamente lo que me gustaría luego es el tema de la celebración de las fiestas, quiero decir, fiestas por todo el país y que todo el mundo pueda mezclarse y que, yo qué sé,
Lo de fiesta y siesta, ¿no? Pues es, digamos, siesta y luego colonización y luego, pues, si se ha ido bien, pues una fiesta, ¿no? Y a repetir. Que esa es la cuestión, ahí me ha traído a la mente la cuestión de Chung-Kul Han, ¿no? Que se estaba hablando con Ren Rosen el otro día de lo bueno que son esos textos, ¿no? Chung-Kul Han tiene uno muy bueno sobre la pérdida del ritual, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la cuestión ritual, que cada vez se hace que se pierdan más los rituales en nuestra sociedad, cosa de que no tengamos, digamos, que ahí es donde vuelvo otra vez a TG, ¿no? Tenés Guattari, que es donde siempre ya está la matriarca otra vez con Tenés Guattari. Pero la cuestión de la desterritorialización conlleva una reterritorialización, es obvio, es termodinámica. Entonces hay toda una cuestión, digamos, de buscar reterritorializarse y de cierta forma estar un poco perdidos. Pero eso es bueno, porque eso significa que en algún momento vamos a encontrar la clave. Y esa clave, como digo antes, no está en defender Estados-naciones que entran dentro de esta disolución en la tecnósfera que nos lleva a la sociedad de control. Desaparecen, no, porque no tienen sentido. No sé si tuvieron sentido en un origen, pero ahora no lo tienen. Entonces, claro, la secesión forma parte de eso, de reconstruir los conceptos, ¿no? Que ya no hay un Perú, ya hay un marquesado de Oropesa. Esas cuestiones tienen que ver mucho con la raíz, y creo que, fíjate, me arriesgo a decir que los hispanistas cometen un grave error en estar en contra de la causa mapuche, porque la causa mapuche debiera ser una causa hispanista, como lo fue en la época original, porque los mapuches pelearon del lado de los realistas. Entonces, los realistas de ahora no son tan realistas, o qué mierda pasa, o realmente estamos tan degradados como cultura hispana que no somos capaces ni de darnos cuenta dónde deberían estar los aliados, y dejamos hasta los que deberían ser aliados, los dejamos en manos del contrario, fíjate.